Me acompañan, mis amados, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Capítulo 25, verso 14. Vamos a estar leyendo esta parábola bastante familiar para nosotros. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Se repite con el que recibió 2 talentos y pasamos al verso 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, hermanos, cuando leemos esta parábola, cuando recordamos esta parábola, ¿no se han preguntado: ¿y yo cómo multiplico los talentos? Yo sí me lo he preguntado, porque la enseñanza del Señor Jesús muestra que solamente hay 2 finales, y no nos engañemos, los 3 siervos son el equivalente a cristianos. Y hay un fin glorioso para los siervos fieles. El original nos da la idea de que es un recibimiento amplio y maravilloso y profundo. Ver a nuestro Señor Jesús diciéndonos: bien, buen siervo y fiel. Su rostro resplandeciendo sobre nosotros, sobre los siervos fieles. Pero va a haber otros cristianos a los que el Señor les va a decir: siervo malo y negligente. Muchos cristianos van a ser parte de ese grupo. Entonces vuelvo a preguntar, o nos volvemos a hacer la pregunta: ¿cómo le hago para multiplicar mis talentos? Me urge ponerme a trabajar si es que no lo he estado haciendo. Si no sabemos cómo multiplicarlos, ¿cómo los estamos multiplicando? Entonces, quiero ver con ustedes a qué se refiere la parábola cuando nos manda que estemos multiplicando los talentos que Dios nos ha dado, porque como lo vamos a ver, y como aquí mismo la parábola lo dice, todos los nacidos de nuevo tenemos talentos. Todos tenemos talentos. Quiero ver con ustedes 2 luces para darnos una idea del mensaje vital que Dios nos quiere comunicar a través de la parábola de los talentos. La primera luz es el lugar donde está acomodada la parábola. ¿Cuál es el contexto de la parábola? Y siempre cuando uno predica, agradece que el Señor fluya en profecía. Y el Señor lo habló, el Señor lo mencionó. En el verso 25, en el capítulo 25, verso 1, nos habla de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas.
Si quieren saber más cómo comprar aceite, lean otra vez el libro Cabecearon Todas y se durmieron. Comprar aceite. Si estamos comprando aceite, vamos a ver que estamos adquiriendo más talentos para presentarle al Señor. Después está a la mitad la parábola de los talentos, y después en el verso 31, cuando el Señor menciona, a mí me lo hicisteis o a mí no me lo hicisteis, buenas obras, eso nos da una luz de a qué se está refiriendo el Señor con que multipliquemos nuestros talentos. Entonces debemos preguntarnos, ¿estoy comprando aceite del Señor? ¿Me estoy levantando de madrugada? ¿Estoy buscando lo más temprano de lo que acostumbro? Hermano, pues si yo me levanto a las 5 para ir a trabajar. Bueno, ¿y qué tal si te levantas a las 4:45? Todos podemos darle más al Señor. Todos tenemos un poquito más para comprar aceite. ¿Y que es caro? Sí, cuesta, no lo regalan. Y estamos viendo al Señor Jesús en nuestros hermanos, aún los más pequeños. Estamos llevando una carga, estamos avanzando de rodillas, acordándonos de nuestros hermanos. Eso es estar multiplicando talentos para el Señor. Vamos a ver por qué lo estamos mencionando. La segunda luz, aparte, la primera fue el contexto en el que está, es saber de qué se tratan en sí los talentos. Les voy a decir qué no son los talentos. Aquí el castellano, nuestra lengua hermosa que Dios nos regaló hablar, nos jugó una mala pasada. Cuando dice que multipliquemos los talentos, oye, ¿qué talento tienes para pintar casas? ¡Qué bárbaro! Aprende a impermeabilizar y ya multiplicaste tu talento. Ese es el talento al que se está refiriendo el Señor. ¿Qué talento tienes para limpiar las bancas? ¿Qué talento tienes para lavar el carro? Aprende a echar cera y vas a multiplicar tu talento. Ese no es el talento al que se está refiriendo el Señor. Sabemos que talento es dinero, es un peso. Cuando talento aparece en la Biblia está hablando de mucho dinero. No es nuestra habilidad. Sí tiene que ver, tenemos que ser diligentes para poder multiplicar nuestros talentos, pero no tiene que ver la palabra castellana de talento con la habilidad. En el verso 18, aquí mismo en Mateo 25, dice, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Esta palabra dinero en el original es plata, o sea, los talentos eran de plata. ¿Y qué significa la plata en la Biblia? ¿Qué aprendemos que significa la plata? Es la redención. Lo que recibieron estos siervos, hermanos, por eso les empecé diciendo, todos tenemos talentos, todos los nacidos de nuevo hemos recibido, aunque sea un talento. Y abundante redención hemos recibido en el Señor. Eso es lo que nos dio el Señor cuando tuvimos el privilegio de ser llamados siervos de Dios. Y es dulos la palabra griega que es esclavos. Cuando Dios nos dio el privilegio inefable de llamarnos para servirlo a Él, para hacerlo feliz a Él, nos dio, tenga mi hijo, su talento de plata y trabájelo. Porque yo quiero más, para bendición tuya, para bendición nuestra, hermanos. Ese es el talento que debemos multiplicar. Otra vez, ¿qué es la plata en la Biblia? Es la redención. Hay características que tienen los dos siervos buenos y el siervo malo. Dice que la parábola dice que los siervos se pusieron a negociar, reciben el talento y quién sabe cuándo va a regresar el amo. Pero él dijo que iba a regresar y yo no quiero que, como decimos, que me agarre con los dedos en la puerta. Yo me voy a prevenir y voy a empezar a trabajar ya mismo.
Negociar, ¿qué significa negociar? Le voy a pedir a mis hermanos estrellas de la transmisión, si pueden poner una imagen, por favor. ¿Qué significa la palabra negociar? Es negar el ocio. Es sin ocio. Y ahí están los dos siervos fieles trabajando, yo no sé en qué, pero buscando a ver cómo multiplican el talento. Y el otro enterrándolo, ocioso. Ocioso. Y hermanos, espiritualmente estamos negociando con el talento que Dios nos dio. ¿Estás sintiendo la urgencia de trabajar con esa redención que Dios te dio? ¿Te identificas con los que están multiplicando sus talentos? ¿U hoy que todavía hay tiempo, te das cuenta, Señor, te he fallado y esa redención maravillosa que tú me diste, la tengo enterrada? Y por eso quise poner la imagen, porque como se dice, una imagen habla más que 1000 palabras. Recordemos esto, hermanos. Cuando nos sintamos ociositos espiritualmente, recordemos, tengo que negar el ocio. Y ahora, hermanos, como nunca antes, hay mucha facilidad para el ocio. La iglesia a lo largo de la historia ha sido perseguida. Y así como el pueblo de Israel en Egipto, cuando era oprimido, más se multiplicaba, así la iglesia a lo largo de la historia, cuando ha sido perseguida, ha sido una iglesia fuerte. Y el enemigo se dio cuenta que no le funciona esa táctica. Así que ahora ha hecho que el cristiano se la lleve suave, en términos generales, por lo menos acá en el hemisferio occidental. Y no en todas partes. Oremos por los hermanos en Nicaragua, en Cuba. Ya que tenemos tanta facilidad, hermanos, esforcémonos en la gracia del Señor y neguemos el ocio. Hay algunas formas en las que de forma práctica podemos trabajar los talentos que Dios nos ha dado. Miren, todos tenemos voz, gracias a Dios. No todos tenemos la habilidad para ejecutar instrumentos. Dios bendiga a nuestros músicos que atraen la presencia del Señor, pero a todos Dios nos dotó con un instrumento maravilloso de cuerdas, que es nuestra voz. Y nos dotó con esa voz para agradarlo a Él, para dirigirnos a Él. Un principio que amo del curso de la oración es que en lo que aprendes a orar, anímate sabiendo que a Dios le agrada escuchar tu voz. Solamente estás orando y Él ya se está agradando porque escucha tu voz. Ministrando al Señor. Saben, hermanos, que aunque la iglesia lo ha practicado de generación en generación, el devocional que se le conoce en la iglesia cristiana, el holocausto continuo que lo llamamos nosotros, lo ha practicado por años, pero en la actualidad yo no conozco, tal vez ustedes sí, pero es la minoría que practique el holocausto continuo. ¿Cuántos cristianos conoces fuera de Ministerio Cebrón que practiquen el holocausto continuo? ¿Qué significa eso? Que Dios nos ha dado un talento muy grande con el holocausto continuo. ¿Y lo estás practicando? ¿O lo llevas enterrado desde hace algún tiempo? Es práctico, hermanos. Dios nos ha dado otro regalo hermoso, que es nuestra vista. ¿Te has detenido a valorar tu vista? Yo aprendí a valorar más la vista. Mi abuelita tenía diabetes y no se cuidaba y además era muy folclórica. Y me decía, ay, hijito, a mí que me corten las patas, pero que no pierda mis ojos. Y me hizo dimensionar, sí es cierto, la vista es una maravilla, es un regalo de Dios. ¿Y para qué la usamos, hermanos? ¿Estamos valorando esta carta de amor? ¿O la tienes enterrada?
Ay, sí, fácil, tengo 5 Biblias en mi casa y los chinos las venden baratísimas. Yo por eso quise regalarle a mis hijos, que ellos sepan, hijo, la Biblia que te compré me costó mucho tiempo de ahorro. Hija, la Biblia que te compré le pedí prestado a tu abuelo para comprártela. Me costó pagar por ellas. Y no la que regalan los chinos, para que valoren. Hermanos, ¿cuándo fue la última vez que besaste tu Biblia? ¿La has besado alguna vez? No por fariseos, hermanos, que muere el fariseísmo, guácala. Pero has sentido amor por las Escrituras y te ha impactado y has besado tu Biblia. ¿Saben, hermanos, que hay cristianos, o que lo han habido a lo largo de la historia, que con una sola página alimentan su alma? Un pastor tenía toda su biblioteca, era 2 páginas de la Biblia, y era Génesis 17. Cuando leemos en nuestras lecturas Génesis 17 es el pacto de Dios con Abraham. Rapidito. Mucha gente, hermanos, paga precios muy altos por tener lo que tenemos nosotros. Nosotros no solo tenemos Génesis 17, tenemos todos los libros de la Biblia y hasta con mapitas. Es tiempo de ponernos a trabajar en los talentos. Memorizar, hermanos, memorizar, y no solo para el concurso bíblico. Yo tuve un equipo de jóvenes hace algunos años, hermanos, me sentía yo Ben Hur con unos salvajes de la memorización y de la competencia. Son buenísimos, no solamente para memorizar, sino para competir. No estoy diciendo que necesariamente tengamos que entrar a eso. Si tienes el talento, multiplícalo, adelante. Pero ¿te has memorizado el Salmo 103? ¿Te has memorizado alguna epístola pequeña? ¿Porciones pequeñas? Todos tenemos la capacidad para hacerlo, y significa que tenemos que multiplicar ese talento. Abundar en buenas obras, ya lo mencionamos. Vivir en una comunión continua con el Señor, en nuestro diario vivir, en nuestros problemas, estar hablando con el Señor, meditando en Él continuamente. Si hoy llegara el amo y te pidiera cuentas, que sí podría ser hoy, ¿tienes los talentos multiplicados? Quizás alguno está pensando, hace mucho que no soy fiel con las lecturas. Y ser fiel con las lecturas, hermanos, significa acabarla una vez al año. Solo hay que leer 3.25 capítulos al día para acabarla durante un año. Ay, es que no le entiendo, ay, es que las genealogías, ay, es que... Solo apúntenlo, pero 2 de Pedro 3:18, es el último versículo de la segunda epístola de Pedro. Recordemos que el apóstol Pedro lo menciona en su segunda epístola, dicen, yo ya estoy por ser sacrificado. Y un buen pastor, y Pedro lo era, hermosísimo, tiene carga por sus ovejas porque les vaya bien, porque terminen bien la carrera. Y lo último que menciona Pedro en la segunda carta universal de Pedro es, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si tú quisieras dar tu último consejo, te encargarías de que fuera algo determinante. Y es lo que el Espíritu Santo nos dijo, las últimas palabras de Pedro: crezcan en la gracia del Señor y crezcan en el conocimiento del Señor. Dice Jeremías, si alguien se va a gloriar, no se gloríe por el dinerito que trae ni por el conocimiento que tiene. Si alguien se va a gloriar, gloríese en conocer a Dios y en entenderlo. ¿Estamos conociendo a Dios, hermanos? Se conocen las cámaras secretas y ahorita lo vamos a mencionar. Estamos entendiéndole a Dios, como dice Jeremías. Estamos creciendo en la gracia que tenemos. Recuerden como dice Juan capítulo 1, que vino gracia sobre el cristiano. O sea, el pueblo de Dios vivía con la bendición de Dios, pero Juan, que vivió el cambio de dispensación, él conoció la diferencia que hubo
y nos dio testimonio. Miren, olvídense, cuando vino Jesús, vino gracia sobre gracia. Es lo que vivimos nosotros, hermanos. El pueblo de Dios vive con gracia sobre gracia, y dice el apóstol Pedro, crezcan en esa gracia, crezcan en ese conocimiento, y entonces vamos a estar multiplicando nuestros talentos. Una cuestión básica que debemos entender en los talentos es que nuestra vida cristiana tiene que estar creciendo. Es como cuando llevamos a los niños a los pediatras y hay una jirafa por ahí, casi siempre tienen una jirafa. Hasta el doctor Simi tiene jirafas. Para poner al niño ahí a ver cuánto mide y cuánto está creciendo, nosotros tenemos que estar yendo a la jirafa para ver cuánto hemos crecido. Y si no hemos crecido, Señor, hay un problema. Revélame, Espíritu Santo. Escudriñame, Espíritu Santo. ¿Qué estoy enterrando? ¿Qué talentos estoy enterrando? Porque yo quiero crecer en la gracia. Y hermanos, si tenemos esa actitud, nuestro amo celestial nos va a dar más de su gracia para crecer en Él. No importa qué tanto hayas crecido en el Señor hasta este día, tenemos que seguir avanzando en Dios. Y entre más tiempo llevamos en el Señor, más responsabilidad. El tiempo es un regalo que Dios nos ha dado. Y después de cierto tiempo, en la paciencia de Dios, y hemos aprendido que no debemos, sobre todo los recién convertidos, no tenemos que andarlos atiborrando de normas. Después de un tiempo ya hay cosas que no deberíamos de estar practicando. Después de un cierto tiempo en los caminos del Señor, hay metas que ya deberíamos de haber alcanzado por su gracia. Como en el seminario del 2019, el hermano Jerry compartió el tema llamado prevalecer en oración. Y él decía, si empiezas a prevalecer en la oración hoy, ya vas atrasado. En el 2019, hermanos. O sea, si queremos empezar hoy a prevalecer en la oración, es una maravilla, pero ya vamos atrasados. Tenemos que estar alcanzando conquistas tomados de la mano del León de Judá y mostrarle al Señor que queremos andar con Él. Otra cosa a tener en cuenta, hermanos, es que en la vida cristiana ser neutro es menos. No, bueno, no voy a ser malo, voy a ser bien portadito. No sirve, como lo vemos claramente en la Odisea. No, pero, hermano, no soy tan malo. No soy tan malo, voy a la iglesia, escucho música fea una vez al mes, pero luego hago el holocausto, yo sí lo hago. Eso es malo, hermanos, eso es enterrar el talento. Porque al siervo malo no le dijeron, tráiganme a ladrones. Ah, no, señor, ladrón no. Aragán sí, pero ladrón no. Neutro es malo, es enterrar el talento. Y en el regaño que no queremos escuchar ninguno de nosotros del Señor, el amo le dijo, siervo malo y negligente. ¿Por qué se hizo malo este siervo, hermanos? ¿Cuál fue la causa de que habiendo sido escogido para ser siervo de Dios? ¿Por qué se hizo malo? Estos dos calificativos, malo y negligente, demuestran una parte de multiplicar los talentos. La contraparte de sus consiervos fue que fueron buenos y fieles. Y este fue malo y negligente. Fiel y fe tienen la misma raíz griega. Las palabras pues tienen su misma raíz. En el Evangelio de Juan también se registra cuando llega Tomás con el Señor Jesús. Y el Señor le dijo, Tomás, ya no seas incrédulo, sino ¿qué? Sino creyente. Ahora, tal vez algunos en sus Biblias digan, no, aquí en mi Biblia dice fiel. Ya no seas incrédulo, sino fiel. ¿Cuál tiene la razón?
los dos tienen la razón. Porque ya no seas incrédulo, sino pistos. Pistos, y no tiene nada que ver con la palabra mexicana ni guatemalteca, el pisto. Es fe y fiel. ¿Cómo vamos a vivir agradando al Señor? ¿Cómo vamos a ser librados de que no se escuche ese regaño divino contra nosotros? Viviendo en la fe, hermanos. ¿Y cómo se obtiene la fe? Pegados a nuestro Dios, escuchando su voz, derramándonos delante de Él. Y cuando veamos su hermosura, vamos a estar lejos de decir, sabemos que cosechas donde no sembraste. Vamos a estar lejos de ser contados entre aquellos que decían, el Señor nos sacó de Egipto para matarnos aquí en el desierto. Perdieron de vista al Dios amoroso que los sacó de Egipto. No perdamos de vista, hermanos, al que nos tomó y nos dio su redención. No perdamos de vista a aquel que dio su vida para rescatarnos a nosotros. No perdamos de vista a aquel cuyas misericordias son de generación en generación y son nuevas cada mañana. Y cuando estamos en la aflicción tenemos que acudir a Él. Y cuando estamos en el monte, por eso David decía que Él es nuestra roca, también en los lugares altos. Ahí también necesitamos su refugio, ahí también tenemos que estar volteando a verlo a Él continuamente, porque de lo contrario se va a amargar nuestro corazón. Y vamos a empezar a ver al Señor como un amo malo y duro. La fe y la fidelidad entonces están ligadas. El siervo malo no tenía pistos. Por eso era malo y negligente. Si aspiramos a acabar bien la carrera, y creo que todos aquí queremos terminar bien, tenemos que tener pistos, tenemos que tener fe y fidelidad al Señor, tomados de su mano. Te vuelvo a preguntar, hermano, hermana, ¿estás creciendo en conocer al amo? ¿Estás creciendo en querer más comunión con Él? Y en valles y en montes, ir tomado de su mano y decir, mi pastor es bueno, Él es mi buen pastor y con Él no me falta nada. No tengo para comer y sin embargo digo que con Él no me falta nada porque Él es mi todo. Entonces vamos a ser buenos siervos y fieles y hermanos, nos vamos a maravillar, nos vamos a sorprender. Dice, entra en el gozo de tu Señor, no que el gozo entre en ti, que tiene su parte, pero es como, alguien lo representaba como, no puedes meter a todo el mar en un vaso. El vaso lo metes en el mar. Así entra en el gozo de tu Señor. Les pido que se pongan de pie, hermanos, para entregarle el tiempo a nuestro hermano José. Quiero pedirles a los hermanos si pudieran ponernos otra vez la ilustración de lo que es negociar. ¿Está ahí? Miren al de abajo, tan cómodo, disfrutando del ocio. Se ve bien bonito, ¿verdad? Solo que no sabe que va dirigido a las tinieblas eternamente. Por si alguien tiene dudas, la salvación sí se pierde, hermanos, bíblicamente. Es posible perder la salvación. Y si nosotros nos dedicamos al ocio espiritual, el resultado postrero va a ser perder nuestra salvación, esa redención, esa plata. ¿Quién quiere ser? ¿Los que están negándose al ocio? Esos dos de arriba que
si mal no recuerdo, están haciendo una de dos cosas, ¿verdad? Negociando. Y me encantó lo que dijo, que se pusieron a negociar de inmediato. O la alternativa, el de abajo. Señor, que por misericordia de Dios, todos los que estamos aquí y todos los que están oyendo este mensaje, que todos seamos de los que negociamos, de los que nos negamos al ocio. Si tú te tienes que levantar a las 5:30 de la mañana cada mañana para irte a trabajar, el hermano Hugo decía, ok, 5:15 o 15 minutos antes. Si te vas a acostar bien cansado, porque fue un día difícil, duro, asegúrate de presentarte delante de Dios, negociando, aunque te estés quedando dormido, exhausto, pero negocia. Demuéstrale al Señor, me importa mi eternidad contigo, me importa. Eso es básicamente lo que está en juego, hermanos. No ser bonitos cristianos o no, o como decían, neutrales. No. Es nuestra eternidad la que está en nuestras manos. Y por favor no vayan a tergiversar lo que estamos diciendo. Es claro, no estamos hablando de que con nuestras obras vamos a ser salvos, no, pero una vez salvos tenemos que asegurar preservar nuestra salvación.